Sí, yo participé como parte de un grupo. Realmente el Servicio Médico Legal de Chile fue quien coordinó y fue quien llevó adelante los trabajos. Pero dentro de varias intervenciones, no es solamente con Pablo Neruda, se había hecho con Salvador Allende, se había hecho con Víctor Jara. El Servicio Médico Legal de Chile decidió llamar también a un equipo de expertos internacionales y un equipo de monitores internacionales. Entonces, el equipo argentino de antropología forense siempre acompañó al Servicio Médico Legal de Chile en muchos aspectos. Y en este aspecto nosotros fuimos llamados como parte del grupo un poco monitor, un poco asesor y un poco observador del proceso de exhumación y de análisis en busca realmente de evidencia de que Pablo Neruda hubiera podido ser envenenado, porque la identificación no estaba en disputa en ese momento. En ese momento la pregunta era muy concreta, era buscar evidencia en una primera fase de si se podían encontrar todavía restos de algún tóxico o algún producto químico, orgánico o inorgánico. En ese momento no se hablaba todavía de toxinas biológicas, como fue en una segunda etapa, para ver si podía esclarecerse la causa de la muerte. En eso era el objetivo realmente de esa misión. Mira, el equipo argentino de antropología forense es difícil definirlo en una palabra. Surge en los 80, un año después del fin de la dictadura militar, o de la última dictadura militar en Argentina, surge como una necesidad de la búsqueda de las personas que fueron detenidas desaparecidas en Argentina. En ese momento se estaba con buena voluntad, pero muy poca técnica, muy poca especialización. Es el primer grupo que surge en el mundo como técnicos en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Y realmente gracias a los organismos, como siempre en Latinoamérica, gracias a la sociedad civil, a abuelas de Plaza de Mayo, a madres, que necesitaban parar la forma en la que se estaban intentando recuperar e identificar los restos de las personas desaparecidas en Argentina, con muy mala práctica en el sentido de la recuperación, destruyendo evidencia, mezclando los restos. Entonces, Abuelas de Plaza de Mayo llama a un comité internacional de la Academia Americana para el Avance de las Ciencias, estamos hablando del 84, un año después del fin de la dictadura, para ver cómo se puede hacer. Ellas sabían que eso no se estaba haciendo bien, pero no sabían bien cómo se podía hacer. En esa comisión que viene hay una persona, un antropólogo forense muy reconocido, ya murió, que se llama Clyde Snow, de Estados Unidos, que decide quedarse, decide empezar a llamar puertas. En Argentina, dentro de lo que es el sistema médico-legal argentino, no había mucha posibilidad por toda la intervención militar y policial que había habido por parte de la dictadura, no había credibilidad por parte de los familiares, la universidad había mucho miedo todavía de poder colaborar y Clyde Snow consigue a través de su traductor, que era médico recién graduado, le pide si no tiene algunos amigos, antropólogos, arqueólogos, que puedan, bueno, venir a hablar para ver si pueden apoyarle en la idea que él tenía. Llama a un grupo de amigos, algunos recién graduados de arqueología, de antropología, otros todavía estudiantes, y les propone si quieren participar en una primera exhumación. Esa primera exhumación es una de las evidencias, hay una foto muy famosa en la que Clyde Snow está presentando en el juicio a las juntas militares una fotografía. Esa primera exhumación se hace en una época de desconocimiento de lo que es la arqueología forense, la antropología forense en su aplicación y de mucho miedo porque acababa de terminar la dictadura militar. Entonces, ese grupo de estudiantes hace esa primera exhumación y les propone continuar haciendo otras exhumaciones y se genera
lo que después fue el equipo argentino de antropología forense, un grupo de veinteañeros estudiantes que fueron, bueno, la forma de sacar del Estado en ese momento la investigación de la desaparición de personas, de tener una credibilidad por parte del organismo de derechos humanos, de familiares, pero se generó algo que hoy en día resulta válido, casi 40 años después, que es una forma de encarar la investigación de la búsqueda de personas desaparecidas integral, con participación y con inclusión de los familiares y siendo nombrados como peritos judiciales por parte de las autoridades fiscales o de las autoridades judiciales de un país. Sin ser parte del Estado, son parte oficial del nombramiento por parte de la justicia en la investigación de casos, una parte realmente independiente, y 40 años después sigue funcionando. Realmente fue muy único y sentó un precedente de que es posible, siendo sociedad civil, porque al fin y al cabo es una ONG científica, pero es una ONG, cómo puede ser perito oficial de la justicia. Entonces, cuando el Estado no puede investigarse a sí mismo, cuando necesita recuperar una credibilidad, en ciertos contextos funciona. Funcionó en Argentina, funcionó en Guatemala y bueno, sienta un buen precedente de que se puede. Yo creo que forma parte siempre de la voluntad política y de la voluntad judicial de llevar adelante investigaciones de la mejor forma posible. Mira, esto surge realmente del trabajo de personas concretas. Por ejemplo, te puedo citar la periodista Gabriela Cosifi, Julio Haro, que es un excombatiente de Malvinas, personas que llevaban muchísimos años intentando que se pudiera hacer algo por la identificación de las personas que estaban enterradas en el cementerio militar argentino de Darwin, pero que todavía figuraban como soldado desconocido, solo conocido por Dios. Yo creo que el tema de Malvinas, o por lo menos visto desde una española viviendo en Argentina y que no vivió el conflicto directamente en primera persona, era una guerra de, primero, hasta el momento, hasta 2012, te digo, una falta de, una ausencia del Estado, realmente, en qué pasó después. Esa guerra formó parte de una acción de la dictadura. Esa guerra se perdió. De esa guerra no quería hablar nadie. Entonces perdieron la guerra, volvieron, y fue una vergüenza haber participado en Malvinas. Eso provocó una ausencia del Estado en poder apoyar a esas personas, no solamente las que murieron, sino las que sobrevivieron. Es una guerra en la que hay un índice de suicidios que casi iguala la cantidad de muertos. En 2012 se consigue que, por intermedio de Roger Waters, que habla con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cristina hace una promesa del interés del Estado en identificar a las personas que murieron, a los caídos que aún quedaban sin identificar. Esto habla de 2012. Por supuesto, de 2012, en el que se hace el anuncio del Estado argentino de que quería identificar a las personas que quedaron sin identificar en el cementerio, quedaba muchísimo por hacer en cuanto a necesitaba la mediación, necesitaba el acuerdo de dos países, necesitaba el permiso también de Inglaterra y en qué términos se iba a hacer esa recuperación para que esto fuera
una campaña de identificación realmente de los caídos en Malvinas y no se convirtiera en una lucha por la soberanía de las islas. En eso entró el Comité Internacional de la Cruz Roja mediando entre los dos países. Llevó mucho tiempo, hubo que hacer toda una coordinación dentro del Estado argentino de cómo, con compromiso con el Comité Internacional de la Cruz Roja, cómo se iba a llevar a cabo, cómo se iba a llevar a cabo el contacto con familiares, las entrevistas con familiares, cómo se iban a recoger los deseos también de los familiares de lo que ellos querían que ocurriera si se identificaban. Se podían llevar para el continente, había que dejarlos en las islas, dependía de la voluntad de las familias. Había tantas cosas que regular en todo eso. Después de 20 años en los que nunca se había hablado de eso, había que generar como, bueno, pues todo un aparato de coordinaciones ministeriales donde el equipo argentino de antropología forense entró a coordinar la parte técnica, pero había otra parte que también era política que también tenían que coordinar el Estado. Entonces, fueron años en los que se fueron contactando, de 2013 básicamente, en las que se empezaron las reuniones, a 2017, que es cuando se hace la primera intervención en las islas. Hubo que generar esa estructura, esa coordinación, hubo que empezar a entender que no se podía ir por parte del Estado a llamar a una puerta en familias que tenían un enojo, y con razón, después de tantos años de ausencia, de insultos, y que había que hacerlo de otra forma, había que hacerlo con participación de personas que fueron excombatientes, que tenían conocimiento de cómo llegar a esas familias, que entendían la problemática de esas familias, que había que entender también, y en eso entró el Ministerio de Desarrollo, qué había pasado después, qué efecto había tenido también la muerte de esa persona en las condiciones de vida de las familias, de las 122 personas que quedaban sin identificar. Pudimos identificar hasta hoy 117. Quedan 5 personas. Esas 5 personas es muy limitada la cantidad de caídos en Malvinas, pero bueno, no siempre se puede encontrar a la familia. Hay familias que desaparecieron todos, pues porque ya murieron los padres, porque no tuvieron hijos, no tienen más hermanos, no podemos recuperar incluso restos como para tomar una muestra de referencia. Hay familias que hoy todavía no quieren participar, y es lícito que no quieren participar todavía en el proyecto, tienen sus razones. Entonces, seguimos intentando localizar las familias que faltan y esperamos que hay familias que en todo este proceso fueron cambiando de opinión, no quisieron participar, después quisieron participar y ver si las 5 personas que faltan, pues algún día se pueden identificar. Mira, el acuerdo en ese momento había que buscar obviamente un laboratorio genético. El equipo argentino de antropología forense tiene un laboratorio genético en la ciudad de Córdoba que está desde 2003 especializado en la identificación de personas desaparecidas. Obviamente, para Inglaterra, me imagino, aceptar que la identificación se hiciera solamente en un laboratorio argentino, bueno, tenía que tener sus credibilidades y tenía que tener sus filtros de calidad. En la primera fase, por ahora, hubo 2 fases en el proyecto, el plan de proyecto humanitario 1 y el plan de proyecto humanitario 2. En el primero, lo que se llegó al acuerdo fue que las muestras se procesaran en Córdoba, Argentina, en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense, pero que se hiciera un control de calidad sobre esas muestras en 2 laboratorios reconocidos, uno en Inglaterra, en la Universidad de Lancashire, y otro en España, que es en la Universidad de Santiago de Compostela, donde está el grupo de Ángel Carracedo. Se eligió un grupo de 15 cuerpos en las que se tomaba triple muestra, como para que se llegara a ese control de calidad
y a una credibilidad por parte de los otros laboratorios de que, bueno, el laboratorio del equipo argentino lo estaba haciendo con la garantía de calidad y que se podía continuar de esta forma. En el segundo proyecto plan humanitario ya no hizo falta tomar ese triple muestreo, y lo que se hizo es todos esos perfiles que se iban generando iban pasando por un control de calidad muy estricto por parte del equipo del departamento genético que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja, que iba haciendo el control de calidad. Entonces, se pudo hacer con garantías de calidad, con garantías de credibilidad, por parte de los familiares y también por parte de las entidades gubernamentales que tuvieran que certificar y que aceptar esos informes de identificación. Yo creo que el éxito más grande que tuvo el proyecto de Malvinas, para mí no es solamente que se pudieran identificar la mayoría de los cuerpos. Para mí es cómo fue variando la tormenta perversa de rumor y de manipulación hacia los familiares, cómo fue variando a realmente que los familiares pudieran expresar su derecho y su voluntad. Y eso lo ve uno muy pocas veces en la vida. Este proyecto empezó con mucho interés, con muchos intereses de muchas partes, no solamente con intereses políticos del Estado, sino también con intereses particulares de grupos de sociedad civil, de grupos organizados, en el que se iba contando la historia desde un punto diferente. Hubo rumores de que el Estado argentino había vendido las islas a los ingleses. Hubo rumores de que los británicos lo que querían era hacer desaparecer la presencia argentina en las islas y que lo que querían era deshacerse de los cuerpos y trasladar todos los cuerpos al continente. Hubo rumores tan perversos que realmente hubo, primero, que había, lo que digo con razón, enfado de muchas familias con el Estado, que no sabían si el Estado lo que quería era, bueno, manipular, porque tenía un interés político particular en un momento que se iba a convertir en una ventaja electoral. Segundo, había todo ese rumor que no solamente era mediático, en prensa, era llamar a la puerta de la familia y venirle a contar que le iban a tirar los restos de su familiar al mar o que se lo iban a llevar a cualquier parte. O sea, era algo muy realmente con mucha mala intención en algún sentido. Entonces, hubo familiares que quisieron desde el principio. Hubo garantías también que ofrecer. Todo se hacía a través de todas las entrevistas a familiares. Y la voluntad de los familiares se recogía a través del escribano público de la Nación. Eso fue, en su momento, una obligatoriedad por parte de la Cruz Roja Internacional que causó revuelo porque parecía muy exagerado, pero que dio también una tranquilidad a muchas familias de que su voluntad estaba recogida en un acta notarial, por lo menos. Y había un compromiso del Estado de que eso estaba recogido. Tanto en la entrevista como en la notificación posterior, cuando había una identificación de qué era lo que querían hacer con el cuerpo de su familiar, si que quedara en Darwin o querían trasladarlo al continente, fue, bueno, apoyado por esa garantía notarial, si quieres. Entonces, eso fue como deshinchando un poco el globo, que uno no entrara en ese rumor, que se continuara con los trabajos técnicos, que se cumplieran los plazos, que estuviera, por supuesto, el Comité Internacional de la Cruz Roja mediando. Y al final, cuando se empezaron a notificar a los familiares, unos familiares fueron, como siempre, hablando a los otros de qué era lo que había pasado, qué era lo que les habían dicho. Nadie estaba llevándose los cuerpos,
nadie estaba haciendo todo eso que parecía que se iba a cumplir desde hace años. Y eso fue dando credibilidad y más credibilidad a familiares que se negaron, que empezaron a llamarnos diciendo que sí querían colaborar. Entonces, yo creo que al final quien se niega a participar es por una razón lícita y que la familia sabrá. Pero hoy podemos decir que no es por el rumor mediático que hubo alrededor de todo eso y que se fue desmontando con los hechos. No, la mayoría, realmente hay una persona y una familia hoy por hoy que sí, siempre quiso llevarlo, porque además era una promesa que había hecho, llevar a su cementerio donde estaba su hijo en este caso, sí caía en combate. El resto de las familias todas fueron consultadas, todas visitaron las islas para ver esa sepultura ya con el nombre y los familiares decidieron que quedaran allí con todo lo que eso supone. Supone la lejanía, supone que no pueden ir a verlos cuando ellos quieren, que es muy caro llegar, que tienes que pedir un permiso. Pero al fin y al cabo, bueno, hay una reivindicación política de muchos familiares de que ya están en suelo argentino. Hay reivindicaciones de que ellos murieron por defender ese suelo donde están ahora. Hay familiares, como nos contaba una familia, que si lo llevan a su cementerio, en algún momento la familia va a desaparecer, van a ir muriendo y va a terminar siendo una persona anónima más. Sin embargo, estar en el cementerio se convierte en un monumento histórico. Entonces, siempre alguien va a visitarlo, siempre alguien lo va a recordar y siempre su nombre va a estar presente. Entonces, yo creo que hay muchas razones que, a pesar de la lejanía, le da tranquilidad a la familia de que realmente ellos quieren que sigan quedando en el lugar donde murieron.